Bienvenidos, bienvenidas a esta charla, la tercera del ciclo que hemos estado teniendo sobre las aplicaciones del focusing y la filosofía de lo implícito a la terapia, ¿verdad? Ya hemos hablado de los beneficios, por ejemplo, del focusing, hemos hablado de las emociones, del cuerpo, y hoy quiero compartir con ustedes y que podamos conversar acerca de esta cuestión que para mí es muy, muy importante. Y les comentaba hace un momentito que me llama tanto la atención que me parece que es una cuestión muy poco atendida. ¿No? Hace unos años asistí a un congreso en Lisboa y en la mesa donde estábamos cuatro expositores, dos trabajos, el de un colega y el mío, hablábamos del terapeuta y los otros dos hablaban de otra cosa. Pero leíamos el programa de todas las ponencias del Congreso y éramos los únicos que hablábamos del terapeuta. Mm. Y comentábamos, mira qué curioso, ¿no? Que este tema no lo queremos abordar mucho. Hablamos de las teorías, de las técnicas, de los problemas, en fin. Pero del terapeuta, de la terapeuta, no hablamos mucho. Así que, bueno, es momento de seguirlo poniendo sobre la mesa para conversar, para sentir pensar y hacerlo desde esta perspectiva que he venido trabajando hace ya varios años, la dimensión experiencial de la terapeuta, de los terapeutas. Sé que algunos de ustedes vienen también a esta charla con el interés de conocer un poco más acerca de lo del focusing. Yo espero que más adelante, con todo lo que vayamos planteando, pueda yo tener más elementos para darles unas pistas de cómo puede entenderse también el focusing en relación a la terapia. De entrada nada más les digo, tiene que ver con un modo particular de ponerse atención a uno mismo en el cuerpo, y eso yo digo es una manera de escucharse a uno mismo, y también es un modo particular de expresarse desde eso que uno va encontrando en la escucha. ¿Sí? Lo dejo nada más ahorita así en, en esta breve. Pero entonces, a ver, ustedes imagínense que llega él o la consultante a su lugar de trabajo. Saludan, entran, se sientan y se quedan un momentito en silencio. Y te invito a que te fijes qué está ocurriendo ahí. Mientras las dos personas, los dos participantes, están ahí frente a frente en silencio. Y desde ahí te invito a que te hagas esta pregunta. A ver, ¿qué necesito para hacer bien mi trabajo como terapeuta? ¿Qué necesito para hacer bien mi trabajo como terapeuta? Y a ver qué viene, qué respuestas te puedes dar. Lo que tú piensas, lo que crees, lo que has ido descubriendo, lo que te han dicho, lo que escuchas que otros dicen. Y bueno, voy a lo mejor a presentar un esquema muy simplificado. Pero quizá lo más común que encontramos como respuestas a esta pregunta, decir, pues necesito unas teorías en las que basarme, con las cuales orientar mi trabajo. Necesito unas técnicas y unos procedimientos para saber qué hacer o cómo intervenir. Es una expresión, por lo menos acá en México, es una expresión muy, muy común, ¿no? Yo tengo que intervenir y cómo voy a hacer esas intervenciones, cómo las voy a orientar, pues qué procedimientos y técnicas. Y luego, en algunas propuestas terapéuticas, porque este cuarto punto es menos común, podrán decir, pues que la terapeuta tenga sus problemas personales relativamente resueltos, por lo menos,
para que no los mezcle y no contamine con los problemas de las consultantes. Es muy probable que cada una de ustedes pueda reconocer estos 4 elementos. Pero luego están esas interrogantes ahí. Entonces, ¿ahí qué más le agregan a ustedes? Además de esos 4 elementos, ¿qué otro más le agregan como elemento necesario como terapeuta para hacer bien su trabajo? Y si alguien no lo quiere decir y compartir, adelante, es Sí, parte de la presencia, iba justo a decir lo que escribieron. presencia. Muy bien. Sí. Y todas las condiciones que creo que afectan autenticidad, digamos, decir lo que estoy experienciando en ese momento, cuando estoy frente al otro, digamos, para favorecer la interacción. Ajá, ajá. Se me Muy ocurren un bien. montón de cosas, pero Bueno, fundamentalmente esto, ¿no? De estar presente, obviamente, y sentir dices, lo que me hace sentir estar frente al otro. muy bien. Por ejemplo, preguntarle si está cómodo, Ujú. cómo se siente frente a mí. Sí. Y también ver cómo me siento yo respecto a esta persona. Ujú. Es decir, yo en mi línea de trabajo hago una primera consulta para ver si podemos trabajar juntos. Y eso implica que el otro se sienta cómodo y que yo también me sienta cómodo. Ujú. Porque si, digamos que para mí, si esto no se da de entrada, el trabajo terapéutico va a Es- ser ahí hay poco posible. un problema serio, ¿no? Con el trabajo terapéutico. Sí. Sí. Gracias, Estela. Adriana, por ahí habías Y levantado había tu manita. puesto así en un inicio antes de que pusiera esta diapositiva, había puesto serie Star. Serie Star. ¿Nos comentas un poquito más qué es lo que te refieres con este Serie Star? Pues de alguna manera como, obviamente no lo podemos hacer del todo al 100%, pero tratar de desconectar de las situaciones propias, las situaciones del paciente anterior, incluso, eh, como desanclar esa parte y tratar de estar con todos mis sentidos atendiendo a la persona que tengo enfrente, ¿no? Desde, pues sí, esto que tú nos decías mucho en clase, esta parte de sentir, permitirme sentir pensar con el otro. Ajá, ajá. Muy bien. Gracias, Adriana. ¿Alguien más que quiera agregar a esto que ya nos han compartido Estela y Adriana? Yo, para mí, también aunado a lo que han comentado, una disponibilidad, una disposición, ¿no? Como cuando haces el calentamiento para empezar un ejercicio, a nadar o a correr, como Ajá, esa preparación previa que me ayuda a recibir a la persona que viene a explorarse, a profundizar, a mirarse, a revisarse. sí, sí. Bueno, fíjense así, ya se va configurando ahí una serie de características, ¿verdad? Que estamos proponiendo como también necesarias para hacer bien el trabajo como terapeutas. Todas estas características que han ya ido mencionando, podemos incluirlas en una categoría más amplia que les propongo con la pregunta, bueno, ¿y mi ser humano, mi humanidad, dónde queda? ¿No? Y entonces quiero resaltar 3 características de este ser humano. No porque sean las únicas que tienen, pero me parece que son especialmente útiles y valiosas para el trabajo terapéutico en una perspectiva experiencial. Y la primera característica es que yo soy interacción encarnada.
como me decían de chico, ¿y con qué se come eso? Cuando decían algo así como muy, que no era tan fácilmente entendible, ¿y con qué se come eso? Bueno, ser interacción se refiere a que me siento, me vivo en conexión y como parte de una unidad mayor que es el universo, el cosmos, el mundo. Este es un planteamiento que, si ustedes se fijan, va en consonancia con muchas cosmovisiones de filosofías antiguas, de pueblos originales, ¿no? Donde este sentido de unidad, de conexión con la naturaleza, con los astros y con los demás, es fundamental. Y entonces, aquí ya tenemos una cuestión. Y además es encarnada. ¿Sí? ¿Qué se nos plantea aquí como problema, digamos? ¿Sentirnos como cuerpo interacción o sentirnos como cuerpo individuo? ¿Qué va primero en términos existenciales? Y hay quienes dicen, pues Interacción. va primero el individuo, y otros diremos, va primero la interacción. El asunto interesante es que, según el posicionamiento que adoptemos genuinamente, pues eso va a orientar de una manera o de otra nuestro modo de estar y de relacionarnos con las personas. Entonces, en este que yo les decía hace un momento, estamos ahí las dos personas en silencio, todavía no hablamos, pero ya estamos ahí. Pues, ¿qué ocurre? Pues un montón. Porque nos estamos captando, nos estamos sintiendo, porque hay conexiones que se están dando ahí en ese estar corporalmente presentes, ¿no? Y aunque no hablemos, nos podremos ya dar cuenta si nos sentimos nerviosos, tranquilos, asustados, angustiados, enojados o un poco de todo. Y yo me acuerdo que en mi formación me habían insistido en que yo, como terapeuta, no tenía que dejar ver mis emociones y sentimientos, que yo tenía que cuidar mucho que la persona, que la consultante, se fuera a dar cuenta de lo que yo estaba sintiendo. Y era verdaderamente un esfuerzo grande de mi parte por estar haciendo eso. Pero fíjense, es creer que eso es posible, es porque estamos partiendo de la individualidad y de la separación como un hecho existencial fundamental. Entonces sí puedes suponer que mientras no haya otras acciones, te puedes mantener en una individualidad aislada donde no hay otro tipo de conexiones. En cambio aquí, ¿no? Si estamos presentes, ya estamos en interacción, y aun cuando no estamos presentes corporalmente, pero como eso luego nos genera problemas más complicados de entender, vamos a dejándolo ahorita nada más. Hablando, si estamos presentes, estamos en interacción. Es decir, nos estamos influyendo mutuamente, más allá de lo que digamos y aunque no digamos nada. Entonces, podemos decir, bueno, es que toda la sesión no la vamos a pasar en silencio y vamos a perder el tiempo. No, depende. Porque una sesión en silencio puede ser vivida de muchísimas maneras diferentes. Y lo que va a influir o a propiciar que la sesión sea útil en términos de cambio terapéutico es la manera como cada consultante la viva, esa estar en silencio durante los minutos que dure la sesión. Y esto puede parecer, no, es que esto nunca ocurre, no. A lo mejor nunca ocurre, pero quiero plantearlo de esta manera, que puede sonar radical, para enfatizar la importancia de la interacción encarnada que ocurre antes de las palabras.
y que está ahí aun cuando hablamos. Y entonces el riesgo cuando hablamos es que nos olvidemos de la interacción encarnada y pensemos que lo más importante tiene que ver con las palabras, la de la consultante y las nuestras. No, lo más importante tiene que ver con la interacción encarnada. Y las palabras son importantes en tanto se conectan, expresan, muestran esta interacción encarnada. Y cuando se desconectan o las desconectamos, se vuelven menos importantes. Entonces, esa es una característica de mi ser humano que tiene que ver con esta dimensión experiencial, porque es la dimensión experiencial es esto corporalmente sentido con lo que yo me voy a orientar en mi estar con la consultante. Y la segunda que menciono aquí es tengo cuerpo planta. Por supuesto, esta es una idea de Eugene Gendlin. Sí, tengo cuerpo planta, quiero decir, las plantas no necesitan pensar, no tienen conciencia en el sentido de la conciencia humana y sin embargo saben orientarse hacia la luz, hacia la sombra, hacia la humedad, hacia lo más seco, hacia otras plantas, según lo que necesiten. Si tienen modos en su composición biológica, tienen modos de ir captando toda esta situación en la que viven, de reconocer sus necesidades, ¿no? Y de orientarse hacia donde les conviene hacerlo. Y esta es una manera de decirnos, a ver, si tenemos cuerpo planta, no tenemos que pensarlo todo para creer que si no, no nos vamos a poder orientar bien. No tenemos que ser conscientes en el sentido lógico, intelectual, para creer que entonces así sí nos vamos a poder orientar bien, y si no lo pensamos, si no nos damos cuenta, entonces aquello va a ser un desastre, ¿no? Y bueno, si yo estoy como terapeuta, yo tengo que estar pensando en todo lo que va ocurriendo ahí. Tengo que estar analizando todo lo que está pasando ahí. Hay quienes proponen que sí, ¿no? Porque hay quienes proponen que justamente tienes que estar viendo como desde los diferentes referentes teóricos para ir entendiendo, explicando qué le va pasando a la persona y desde ahí entonces poder entender qué tipo de intervención o de manejo técnico tienes que hacer. Eso es otro modo de trabajar. Pero lo que quiero resaltar aquí es que no es solo otro modo de trabajar, es otro modo de trabajar que está fundamentado en una cosmovisión y en una visión de los seres humanos diferente. Que este es un tema que tampoco muchas veces se aborda en el campo de la psicoterapia, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación antropológica, la cosmovisión que sostiene las diferentes teorías? Y por eso a veces, cuando discutimos solo a nivel de lo teórico, resulta difícil la comprensión porque las diferencias más importantes están a este otro nivel, a nivel de la concepción, de la cosmovisión o de la visión antropológica que sustenta esas teorías. Lilia, adelante. Está cerrado tu micrófono. Ahora sí. ¿Será que? Ok, ya. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a todos. En alguna ocasión, yo recuerdo que tenía a una consultante, era una joven de 16 años, Ujú. que en el momento en que llegó a la sesión, ella llegó en silencio Sí. y todo el tiempo que estuvo fue silencio, pero me dijo a través de papelitos. Tomaba papelitos, los escribía y me los pasaba. Y entonces ella comenzó a querer comunicarse a través de papelitos. Sí. Y después guardaba silencio totalmente y volvía a escribirme papelitos y Ujú. me los pasaba. Quiero ser muy sincera, yo me sentí incómoda. Yo, terapeuta, me empecé a sentir incómoda
porque yo sabía que ella podía hablar, que ella Ajá. tenía necesidad de hablar, y me lo estaba haciendo de una forma diferente. Me cambió Sí. el juego. Sí. Y entonces yo me sentía muy incómoda. Es más, creo que llegué a sentirme en algún momento hasta enojada. Quiero Ajá. decir, entonces, pero yo no podía manifestar en ese momento, me siento enojada. Era, a ver, vamos viendo qué está pasando. Sí. Y así fue trabajando. Entonces, ahorita que dices esta parte de, bueno, ¿cuál es mi cosmovisión ante esto? Pues me di cuenta que se movió esto, o sea, se metió Sí. una parte que no estaba. Pues Ujú. nada más quería compartirles Sí. eso. Y fíjate, además, esa expresión que usaste, me cambió el juego. Pues esa puede ser una pregunta interesante. Nunca se me había ocurrido hacerlo así. Para cada uno, hacérnosla a cada una. ¿Cuál es mi juego? ¿No? ¿Cuáles son mis reglas del juego? ¿De qué se trata este juego? De estar con una persona acompañándola para generar un proceso de cambio y desarrollo personal. ¿Cuáles son mis expectativas, mis reglas, los procedimientos que creo que tengo que usar? ¿No? Pero es otra vez, ¿cuál es el lugar que ocupa esta otra persona en este juego? ¿Cuál es Así. el lugar que ocupa la posibilidad que ella tiene de darle dirección, de expresarse a su modo lo que va necesitando y queriendo? Difícil. Porque hablando de esto de me cambió el juego, alguna vez tenía yo un consultante que era así puro diálogo, pero acá instalado en la lógica, lo intelectual y demás. Y yo, muy insistente, de vez en cuando le decía, ¿y cómo se siente esto? ¿Y cómo se siente? ¿No? Y a la tercera sesión, de repente, mira, te voy a decir algo. Yo no soy de sentir, así que ni me estés preguntando que cómo me siento. Yo no soy de sentir, yo soy de pensar. Y entonces yo dije, bueno, está bien. Entonces me podrías decir, ¿por qué crees que eres así como tú eres? Ay, yo no sé qué hubo en la pregunta, porque si lo veo en la manera literal, yo le estaba invitando a que explicara, a que pensara sobre el asunto. Pero eso es lo que él me estaba diciendo, que él quería mantenerse a ese nivel, ¿no? Sin embargo, hubo algo más, porque yo me di cuenta que cuando le hice esa pregunta, algo le cambió en él y se sintió un poco desconcertado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que creo que pudo haber sucedido? Bueno, que yo creo que en el proceso terapéutico están ocurriendo varios fenómenos a diferentes niveles. Y los más explícitos son las palabras, los gestos, lo que vemos y escuchamos, ¿no? El asunto es que muchas veces creemos que eso es lo más importante, pero no. Ella, ella te está dando papelitos, pero te está expresando algo de su querer mantener la comunicación contigo de esa manera en ese momento. Y que tú se los recibas y los leas, pues es una manera de decir, aquí estoy y te voy siguiendo en este modo de expresión que tú quieres y necesitas ahora. Aunque el papelito nomás hubiera dicho hola, o hubiera sido una interrogación, eso es lo de menos, Ujú. ¿no? Sí, Y la acción expresiva en el hacer el papelito, el darte el papelito, muy a su forma. muy a su forma. Pero aquí hay algo más. Ahí voy, Estela. Si nosotros dejamos de privilegiar las palabras y dejamos de verlas como el medio principal y a veces casi único por el cual va la comunicación importante de la terapia, vamos a empezar a revalorar y a encontrarnos con sorpresas interesantes cuando atendemos a la voz, a los gestos, a los movimientos, a las miradas
y a los silencios. Y entonces vamos a poder reconocer que a través de estos 5 medios hay expresiones que sólo así pueden venir desde lo vivido y que no llegan a las palabras porque son inexpresables en palabras. Y en estos aspectos es donde esta dimensión corporalmente sentida y vivida y desde donde interactúo es especialmente importante. Estela. Sí, me quedó resonando algo y no me quedó la pregunta esta que vos dijiste, ¿qué lugar ocupa el otro en este juego? Es como que me quedó resonando como que el juego generalmente lo maneja el terapeuta Uh-huh. o creemos que es así. Buena acotación y aclaración, creemos. Y claro, digamos que supuestamente el consultante es como que siempre va aceptando las reglas que nosotros del juego, las nuestras. Ajá. Y cuando nos cambia, nos descoloca, Uh-huh. Uh-huh. ¿no? Pero yo nunca había pensado, mirá qué fuerte es lo que quedó, que nunca había pensado que en esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el otro? Uh-huh. ¿Y qué lugar ocupa el otro para mí como terapeuta? Uh-huh. ¿No? Si bien hablamos del ser humano que nos interesa Así y es. demás, no sé si somos conscientes de que la dimensión del otro también es de un ser humano con todas las características que vos estás mencionando. Uh-huh. Digamos que no somos conscientes, supongo que viene digamos, por el paradigma en el que fuimos formados, ¿no? Y nos cuesta salir de él. Pero bueno, perdón, pero me quedó muy fuerte esa pregunta. Sí, sí, ¿Cuál es el lugar del otro en el juego? sí. Porque fíjate, incluso muchas veces creo que se ha ido utilizando más la palabra, hablamos de acompañamiento, hablamos de acompañar. Entonces yo soy compañero en el recorrido, soy Claro, pero compañero en la travesía. teóricamente, desde la teoría, yo se lo digo a mis alumnos, aquí el que manda es el cuerpo y el consultante, no yo. Ajá, Pero ajá, la pregunta me caló hondo, digamos, sí, como que eso no estaba tan internalizado. ajá, sí, porque una cosa es saberlo desde la teoría, y ahí sabemos un montón de cosas, y otra cosa es tenerlo encarnado, poderlo vivenciar en la relación con el otro. ¿Sí? Por eso, si hiciera alusión a lo que decía antes, que necesito teorías, y necesito procedimientos, y necesito técnicas, sí, pero aún así, las que mejor puedo utilizar y las que más me sirven son aquellas que tengo encarnadas, las que ya me apropié corporalmente de ellas, porque entonces cuando estoy con la persona no necesito pensar en ellas, ya están en mi cuerpo y mi cuerpo en ese proceso que llamamos de sabiduría corporal las procesa de una manera tal que las pone al servicio de lo que va ocurriendo. Y por eso entonces también decimos, mi cuerpo sabe cuál es la siguiente respuesta correcta. Porque este cuerpo no es un cuerpo individual. Este cuerpo al que se refiere la diapositiva esta, no es un cuerpo aislado, es un cuerpo que es interacción. Y entonces este cuerpo que es interacción, al ser interacción, siente, capta la situación en la que está, el contexto, las personas y cómo él está en relación a todo eso. En este momento de su historia de vida.
porque desde nuestro cuerpo vivido podemos hacer todo este proceso de integración y de procesamiento de la aprendizajes, historias y conocimientos, es que el cuerpo sabe entonces cuál es la siguiente respuesta correcta. Y lo sabe sin tener que pensarlo de manera lógica o consciente. Que no está peleado con que también lo piense, lo ponga en palabras y lo haga consciente. No estamos excluyendo eso. Digo que eso no es indispensable. Y también lo que digo es que cuando lo pensamos y lo ponemos en palabras, lo que va a importar es que esas palabras, ese pensar, venga desde esa corporalidad vivida. Que tenga carnita, pues. Y que tenga sentimiento, afecto. Entonces, vamos haciendo una breve actividad. Te invito a que en este momento pongas atención a tu cuerpo por dentro. Y te puedas preguntar, a ver, en este momento, ¿cómo se siente mi cuerpo por dentro? Por dentro quiero decir de la piel hacia adentro. ¿Cómo se siente ahorita? Y ahora te invito a que te preguntes cómo me siento en la situación actual en la que me encuentro. ¿Y cómo se siente eso en el cuerpo? Tu estar en la situación en la que estás ahora. Y también pregúntate cómo me siento en este momento de mi historia de vida. ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Unos segunditos más. Terminamos. Y bueno, aquí podríamos pasarnos mucho tiempo dejándonos sentir y viendo qué vamos encontrando. Si alguno de ustedes identificó algo en su sentir corporal en relación con estas preguntas y lo quiere compartir, adelante. Y yo primero sentí cansancio Ajá. y luego algo en el cuello que me hizo moverme, ¿no? Para Ujú. estirarlo un poco. Esa sensación. Ok. ¿Y cómo te sentiste una vez que te moviste y estiraste un poco tu cuello? ¿Cómo te sentiste? Mucho más aliviada. Era Ajá. como estirar un poco el cansancio Ajá. y aliviarlo. Ujú. Aliviar la sensación de cansancio. Ujú. Entonces, podemos ver ahí cómo pones atención, identificas una sensación que le llamas de cansancio y desde esa sensación viene un movimiento que haces, Ujú. ¿no? Que le llamas estirar el cansancio. Y luego hay un Ujú. cambio en esa sensación y te sientes más aliviado. Así es. Entonces, toda es una secuencia que va siendo orientada desde tu propio sentir corporal. Le pones el nombre ahora que le pusiste, podrías no ponérselo, pero igual ocurriría. Ujú. Entonces es
poniendo la atención a nuestro cuerpo, descubrimos sensaciones que no son importantes, que orientan en una acción y que luego identificamos que nos sentimos mejor. Es que este es como en mini, diríamos, como en mini un procesito fundamental en las relaciones de cambio en el contexto de la terapia y en otros contextos también. Pero por ahí está apuntando esto que llamamos la dimensión experiencial, ¿no? Porque le llamamos dimensión experiencial a ese fluir constante de sensaciones que aparecen en nuestro cuerpo viviente momento a momento en las situaciones que estamos. Te resalto, es un fluir constante de sensaciones que aparecen en relación con las situaciones que estamos. Y aquí algo interesante que nos recuerda Gendlin y que nos dice, la situación no es algo ajeno a mí. Yo estoy en una situación. Yo soy integrante de la situación. Entonces, como estoy integrante de la sensación, este fluir constante de sensaciones tiene esta información, por decirlo así, de todo eso que está ocurriendo en toda la situación. No es una información nada más de lo que pasa de la piel para adentro, sino de todo lo que ocurre en la situación, que incluye lugar, tiempo, circunstancias, personas. ¿Sí? Por eso decimos, son sensaciones que captan y sienten la complejidad de las situaciones. Y son sensaciones en movimiento en dirección de la vida y que saben cuál es el siguiente paso correcto en nuestra interacción. Aquí hay dos cuestiones que quiero resaltar. Este movimiento es un movimiento en dirección a la vida, a lo que me hace más vivo, dadas las circunstancias, mis características, mis valores y mis circunstancias. Pero desde ahí, desde este fluir, surge el siguiente paso, que en lo que nos platicaba Jimena es, me estiré, me moví. Y luego que me moví, me sentí más relajada, más aliviada. Ahí van siguiendo los pasos. ¿Y cómo lo vamos corroborando por el siguiente paso correcto? Porque desde nuestro sentir corporal tenemos esta nueva sensación que se siente aliviada, que se siente reconfortada, que se siente liberada, que se siente más en paz. Y esas son las señales de que el movimiento se completó en ese mini proceso en dirección correcta. No quiere decir que todo esté resuelto ya, pero sí quiere decir que ese fue un procesito así chiquito en una dirección correcta. Por eso, de alguna manera, siempre vamos buscando que cuando vamos a detener o vamos a parar en un proceso, lo hagamos en un momento que se siente bien, porque sabemos que ese es un momento, ¿no?, confiable, porque en el organismo se siente bien. Y si nos quedan pendientes, porque a veces quedan pendientes, el tiempo no nos alcanza para que se resuelva todo, nos ayuda a reconocer que ahí está eso, que todavía no se siente del todo bien, que todavía necesita de nuestra atención. Y le podemos decir, a ver, sí, ya me di cuenta, ahí estás, me importas, por ahora vamos a pausar acá, pero en el siguiente momento que pueda regreso a atenderte. Y alguien podría decir, oye, pero no resolviste nada. ¿Cómo que no resolví nada?
O sea, parece poco que a lo mejor esa sensación que nunca se había sentido escuchada, ahora se sienta reconocida, atendida y con el ofrecimiento de que vas a regresar para conversar y atender lo que necesite. Eso es, quitas un peso enorme encima. Porque muchas veces lo que nos agobia es justamente a lo que no le prestamos atención, lo que negamos, a lo que no le hacemos caso. Y es como muy paradójico porque a veces no le hacemos caso a una sensación, a una emoción, porque duele, porque lastima, porque es desagradable, es fea, porque la sentimos que puede ser peligrosa o porque es indebida, es injustificada, en fin. Podemos dar mil argumentos para no hacerle caso. Pero incluso culturalmente, por ahí todavía encuentro, así como las sugerencias, no les hagas caso, olvídate, déjalas a un lado, déjalas atrás, haz como si no existieran. Y es paradójico. Porque además uno dice, es que si no les hago caso, van a estar las voy a tener controladas y no me van a hacer que yo haga algo indebido. Bueno, hay más riesgos de que yo me comporte de una manera que después me arrepienta si no les pongo atención, a que sí les pongo atención. Es decir, las emociones, por ejemplo, atendidas, reconocidas y adecuadamente expresadas, son mucho más constructivas que las emociones a las que no les prestamos atención, que estamos negando, que estamos ocultando. Pero además muchas veces podemos decir, no, es que yo me siento bien. Okay. A un nivel te sientes bien. Pero además de sentirte bien, ¿cómo más te sientes? Y otra vez regresamos a preguntarnos al cuerpo desde esto, desde este fluir constante de sensaciones, ¿no? Al cual Eugene Gendlin le llama experiencing en inglés, y en español generalmente lo hemos traducido como experienciar, y estoy proponiendo que podríamos llamarle también vivenciar. Entonces, ¿qué incluye este vivenciar y qué incluye este experienciar? Pues ya habíamos mencionado mis elementos básicos, mi cuerpo viviente, la situación en la que estoy, mis historias de vida, mis aprendizajes, mis aciertos, mis desaciertos, mi fluidez y también aquellos aspectos de mi vivir en donde han quedado asuntos sin completar que muchas veces se mantienen dando vueltas sobre sí mismos. Pero entonces, yo como terapeuta, ¿cómo aprovecho lo que experimento en mi cuerpo viviente, lo que puedo captar de la situación en la que estoy con mi cuerpo y lo que puedo integrar de mis historias de vida? Porque, insisto, en las historias de vida están también las teorías que he aprendido, las técnicas que sé, las experiencias que he tenido, las conversaciones, todo eso está ahí. Entonces puedo preguntar, bueno, ¿qué voy a ganar con atender a mi vivenciar, a mi experienciar? Pues puedo ganar mucho, pero ahorita nada más les planteo 4 aspectos que a mí me parecen muy valiosos en esto. Cuando yo estoy atento a mi vivenciar, y ahora vamos a comentar qué significa eso de estar atento, yo puedo reconocer cómo me vivo en cada momento de la relación con la consultante. Pero fíjense, reconocer cómo me vivo en cada momento de la relación no significa que lo esté pensando o que lo esté haciendo consciente.
Un ejemplo para mí clarísimo es una experiencia de baile, no de cualquier música, pero una experiencia de baile con una música que de alguna manera implica alguna coordinación entre las dos personas. No necesariamente porque se están tocando, pueden tocarse o no, pero donde cada una se va moviendo y dejando mover por lo que va ocurriendo a cada momento. No hay un acuerdo previo de cómo se van a mover y al mismo tiempo una y otra sienten cuál es el siguiente movimiento adecuado para sentirse en sincronía y en sintonía con la otra persona. Y entonces se experimenta una fluidez extraordinaria en el bailar de esa manera. Pero no estás pensando, o sea, piénsenlo, por ejemplo, bueno, patinaje sobre hielo, por ejemplo, en parejas. Sí, hay entrenamiento, sí, tienen que practicar las rutinas, sí, hay muchos movimientos que se tienen que aprender, pero finalmente cada presentación y cada vez que lo hacen es única. Y eso tiene que ver también con la conexión que hay entre las dos personas. La sincronización. Y no están pensando que sigue, porque ese aprendizaje ya está instalado, digamos, en su cuerpo. Pero lo que es novedoso es cómo lo están haciendo en ese momento, en ese día en particular, porque eso no había ocurrido. Entonces, también acá, en la terapia, podemos preguntarnos, ¿cómo me dejo yo vivir esta novedad de cada momento, en cada sesión con esta persona que es también única? Si yo me dejo orientar desde mi experienciar, puedo entonces aprovechar toda mi historia de aprendizajes, saberes y experiencias. Pero eso sale como parte de esta fluidez del cuerpo. No salen palabras, no salen las teorías ahí. Desde este vivenciar también puedo yo captar y comprender el vivenciar en movimiento de la persona consultante. Yo puedo decir, sí, la persona me dijo tal y cual. Y la siguiente pregunta para mí es, ¿y qué te quiso decir con eso que dijo? Y luego, ¿y qué más te expresó? No solo con lo que dijo, sino con toda su expresión. Y luego, ¿cómo se siente esa persona en relación con eso que te está tratando de comunicar, con eso que dijo? Y luego, ¿cuál es la vivencia de la persona en relación con eso que te está tratando de comunicar? Fíjense que somos diferentes niveles. Entonces, yo puedo captar y comprender el vivenciar el movimiento de la consultante si yo estoy en sintonía con su vivenciar desde mi propio vivenciar. Me acuerdo muy bien alguna vez conversando con una persona en sesión y ella me hablaba lo bien que le había pasado en una fiesta que había ido. Y a medida que yo la iba escuchando, yo me iba sintiendo cada vez más triste, más triste, más triste. Yo decía así como, ¿qué onda? ¿No? Ella hablando como de todos los aspectos maravillosos, disfrutables de la reunión. Y de repente así como que me salió a decir, y entiendo que bueno, que hubo muchos aspectos que hicieron la reunión muy disfrutable. Y le mencioné los que ella me había mencionado. Pero también me pregunto, ¿qué más habrás sentido tú ahí? Además de todo esto.
Y se quedó callado un momentito. Inmediatamente la expresión de su cara le cambió. Del festivo, de lo alegre, a sentirse muy triste. Y entonces ya cuando yo capté eso, algo pasó por lo que también tal vez te sentiste muy triste. Y después de unos segunditos empezó a llorar y luego ya me platicó lo que había pasado, o mejor dicho, lo que no había pasado y por lo que se sentía muy frustrado. Pero captar estos distintos niveles en la expresión, en la comunicación, se dan cuando yo puedo conectarme desde mi vivenciar con el vivenciar de la otra persona. Y en esta conexión, o desde esta conexión, es que yo puedo orientar mi relación en el campo de la interacción. Orientándome entonces desde mi vivenciar, puedo yo fluir con espontaneidad en la relación. Porque, insisto, no es que yo esté pensando. Me dejo expresar desde lo que viene, desde mi propia vivenciar. Eso que me implica que yo he ido aprendiendo a estar en contacto con mi vivenciar, a reconocerlo, a hacerme caso, a confiar. Porque me acuerdo, hace años, luego de repente venía así como algo y me alcanzaba yo a frenar y no, espérate, eso no tiene sentido. No, espérate, es que eso no es lógico. No, pues no tenía sentido porque no tenía un sentido lógico. No tenía un sentido semántico. Era un sentido corporalmente vivido. Pero yo no estaba acostumbrado a confiar o a atender esa dimensión. Entonces, acostumbrado a ignorar la dimensión vivida y a sobrevalorar la dimensión intelectual, cognitiva, lógica, pues, menudo problema. Y luego alguna vez me acuerdo que algún maestro me decía, bueno, pero a ver, si estás ahí con la persona, ¿cómo entiendes qué le está pasando? A ver, pero me pedía como una explicación desde la teoría, para que de ahí yo le justificara para qué o por qué hacía lo que hacía. Bueno, eso me ubica en otro modo, en otro canal, en otra visión epistemológica y antropológica de la relación. Mari Carmen, ¿querías comentar algo? Buenas noches. No, verdaderamente me parece bien interesante lo que está usted diciendo de ese vivenciar, de trabajar con la otra persona, su vivenciar desde mi vivenciar. Sí. Esa simbiosis, esa unión, esa conexión entre ambos personas, ¿verdad? El consultante y el que está trabajando con él. Y entonces me parece muy hermoso eso que está, como usted lo está explicando. Eso Ujú. es lo que le quería comentar. Me ha llamado mucho la atención. Muchas Gracias, Mari gracias. Carmen, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? No, una maravilla. Bueno, A veces al escuchar em, al consultante, yo siento en el cuerpo algo, pero no sé ujú, traducirlo. Eso sería transformarlo en una pregunta o decir, mira, tú me estás comentando esto y yo estoy sintiendo dolor en la garganta, digamos, algo ujú, así. ujú. ¿Cómo puedo transmitir mi vivenciar, mi experienciar en relación a su experienciar del consultante? Mira, lo primero es permitirte sentir lo que vas sintiendo al estar con la consultante y Ujú. no apresurarte.
Ok. ¿sí? Porque a veces ocurre que tú puedes sentir esa presión en la garganta y luego acabas también reconociendo que hay algunos matices emocionales que llegan, ¿no? Pero tú sigues esperando. Y es interesante porque unos minutitos después la persona te expresa de una manera más clara algo que tiene que ver. Es que cuando a mí me cuesta tanto trabajo hablar, a veces hasta la garganta me duele, pero es que me da mucho miedo de cómo van a responder. Y dices, ya iba yo captando eso. ¿Sí? Y que es algo bien interesante. Un elemento que yo creo que propicia y facilita que la otra persona se permita ir reconociendo lo que experimenta en su cuerpo y en sus afectos, es porque siente. O sea, ella me capta también a mí con su vivenciar, siente que yo me estoy dejando sentir. Y a lo mejor ella siente miedo de atenderlo y de sentirlo. Pero ella capta que yo estoy ahí con relativa confianza y tranquilidad, siguiéndola. Y es como si dijera, bueno, pues si a este no le da tanto miedo, pues déjame pues ver y me animo. Que ahí está. Pero esto está ocurriendo justamente a este nivel de estas conexiones sutiles. Entonces yo no tengo que estar respondiendo en el sentido de decir algo pronto. Mi responder es dejarme sentir lo que va apareciendo y lo que voy sintiendo y dándole tiempo a que eso siga su movimiento. Y fíjate lo que dice, es luego, genero expresiones novedosas, creativas y pertinentes, con palabras y sin palabras. En esta experiencia de la terapia, yo fui descubriendo, porque me fue ocurriendo en unas sesiones, una vez en una sesión de repente yo me sale como expresión y digo, sí, tarari, tararari. Y cuando iba yo haciendo la tarareada y el movimiento de la mano, yo dije, no, ¿qué te pasa? Ya se te botó, mano. ¿No? Pero voy atendiendo a la expresión de la persona y dije, pues no sé cómo, pero algo está haciéndole conexión a ella. Y efectivamente, o sea, la ayudó a cambiar de nivel de lo que estaba conectando con una experiencia muy importante para ella. Y el otro día también otra consultante, yo muevo mucho las manos, pero me dejo mover, pues ese es el asunto. Y a veces cuando he hecho algunas entrevistas y en talleres y eso me dijo, es que tú estabas imitando, o esto es, yo no estoy imitando, pero estaba haciendo igual, ni cuenta me di, porque no lo estoy haciendo propositivamente. Me estoy dejando mover, expresar, hablar, ¿no? Entonces le decía a esta persona, según yo le dije alguna cosa así breve, pero yo dije, no, esto sí me salió muy brillante mi comentario. Y luego hace una pausa y dice, ¿no sabes cómo me sirvió ahorita el modo como moviste tu mano? Y yo dije, ¡ah! Pero ahí está la conexión, por eso puedo generar expresiones novedosas. Y como afortunadamente digo, hay manera de ir verificando, pues no se queda ay, pues qué habrá pasado, no, va uno verificando con la consultante. Entonces, con la experiencia dices, yo puedo confiar en la dirección del proceso de cambio, aunque no la explique de inmediato. Ni siquiera me pongo a tratar de explicarla. Pero si me brinca que, ay, esto qué ilógico, qué loco parece, o que lo quito rápidamente. Para mantenerme en contacto con ese fluir desde el cual voy captando y desde el cual me voy expresando. Y también me permite confiar que desde ahí voy integrando los saberes de mi historia, teorías y técnicas al servicio de esta persona en este momento.
Por supuesto que ahí también están mis atores. Ahí también están los aspectos de mi vida que todavía no se han completado adecuadamente y donde a veces yo también me pongo a dar como círculo, vuelta en círculos, ¿no? Eso es parte de lo que yo tengo que ir atendiendo y las oportunidades para ir aprendiendo. Entonces, este trabajo de ir desarrollando nuestros modos de estar acompañando experiencialmente y guiándonos en nuestra dimensión experiencial con la terapeuta es parte de lo que nosotros le damos una gran importancia justamente en esto de la certificación en terapia orientada por el focusing, ¿no? Porque lo hemos visto, el valor, ¿no? El recurso, el potencial que tiene. El otro día, también con una consultante, había unas situaciones de problemas de dolor crónico y a veces una de las invitaciones que puedo hacerles es a que atiendan a su dolor, lo escuchen, que dejen que el dolor se exprese. Y algo le dije así, y de repente así me dice, bueno, tú eres mi dolor. Como dijeron ustedes, me cambió la jugada, pero no. Y yo me quedé así, viéndola, y todavía dice, ya ves, ya te quedaste en silencio. ¿No? Dije, claro, como dolor necesitaba quedarme en silencio para reconocerme cómo me siento y entonces encontrar qué es lo que necesito decirte. A ver, pero ¿de dónde me vino eso? Es este asunto. Ni fue una respuesta que yo ya tenía guardadita y dije, tarjeta número 3, esa es la que me puede servir ahorita. ¿No? Esta es la novedad y la creatividad para responder ante estas situaciones inesperadas, pero en conexión justamente con el momento y con esta persona. Entonces, pues ahora lo que quiero es preguntarles, bueno, ¿quieres probar y descubrir cómo seguir haciendo eso? Yo creo que vale la pena aprender a seguirte en tu vivenciar como terapeuta. Pero eso es algo que cada quien tiene que escoger, decidir y pues ver qué hace al respecto, ¿verdad? Bueno, voy a dejar la grabación aquí.